Presidente de la República, Luis Lacalle Pou, acompañado del secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, el señor Ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, y el señor Director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Isaac Alfi. Debemos destacar también y agradecer la presencia en sala de la señora Vicepresidente de la República, Beatriz Argimón, los ministros del Interior, Jorge Larrañaga, de Defensa, Javier García, el subsecretario de Salud Pública, José Luis Adjian, y el presidente de ACE, Leonardo Cipriani. En primer término, hará uso de la palabra el señor Presidente de la República, Luis Lacalle Pou. Muchas gracias. Buenas noches para todos. Disculpen la demora, pero estábamos en una reunión bien fermental con la vicepresidente, con ministros, con jerarcas de la salud y con el grupo asesor científico honorario, evaluando lo que ustedes ya saben bien, que está sucediendo en el mundo y en la región. Estamos ante un impulso de la pandemia batiendo récords mundialmente y saben cuál es la situación de nuestros vecinos. Y en ese marco es que hemos decidido analizar al país y tomar algunas medidas. Recordábamos hace un rato una conferencia de prensa, creo que fue la del 21 de mayo, una periodista me preguntó hasta dónde se iba a ir y le dijimos que para adelante todo lo posible y para atrás todo lo necesario. Recién recordaba el director de OPP que no es la primera vez que tenemos que dar marcha atrás. Lo hicimos, entre otras, en el departamento de 33. Y por eso hoy queremos conversar con ustedes al país dividido en regiones, o mejor dicho, de la ciudad de Rivera, y nótese que no digo el departamento de Rivera, la ciudad de Rivera y el resto del país. Terminamos de hablar hace unos minutos con la intendente de Rivera para comunicarle las medidas que se suman a las que ayer el Ministerio de Salud Pública en la propia ciudad detalló. Y debido a que hoy hay muchos contagios o varios contagios en la educación, hemos decidido suspender por 2 semanas las clases presenciales. Hace un rato hablé con el presidente de la ANEP, con Robert Silva, para intercambiar al respecto. Y el Ministerio de Defensa, por segunda vez en Rivera, y eso lo conversamos con el ministro Javier García, va a extremar los controles sanitarios en el entorno de 4 o 5 en distintos lugares de ingreso a la ciudad de Rivera. La idea es claramente contener el ingreso y el egreso de la ciudad de Rivera hacia el resto del país. Ustedes saben la dificultad que tenemos hacia el Brasil por tratarse de una ciudad binacional. El resto del país, una aclaración que nos parece oportuno como gobierno decir para generar tranquilidad, es que no se perdió el hilo epidemiológico. Hace unos meses había 24 rastreadores que están llevando adelante un trabajo monumental. Hoy hay 84 y es verdad que hay muchos casos que están en investigación, de eso se trata. Cuando el hilo no surge naturalmente, ahí es el trabajo de los rastreadores. Estamos lejos de tener la capacidad sobrepasada. Igualmente, si eso sucediera, esperemos que no, tenemos allí la posibilidad ya pronta de un call center para ayudarnos en ese sentido. Obviamente que todos estamos pendientes de la vacuna y es una discusión infértil del momento que no está aprobada y no la tenemos entre nosotros, salvo lo que hizo hace pocos días el gobierno, que es reservarse en un pool de compras 700.000 dosis a priori. Pero la vacuna que hoy tenemos es esta. Esta es la vacuna que hoy existe. Si le sumamos el alcohol y el distanciamiento físico, ahí está la gran oportunidad que tenemos. Nos decía recién la gente del Gachi, nos parece bien interesante, los contagios han decrecido en los mayores de 50 años y han crecido en los menores de 50 años. En el mundo es una novedad.
Y permítame que le hable a la barra más joven en este mundo tan desafiante que les toca vivir, en el cual son los dueños del mundo, son los que rompen las barreras del conocimiento, la innovación. En este caso es un llamado a la responsabilidad. Y lo queremos hacer, entre otras cosas, porque todavía nos creemos medianamente jóvenes y entendemos la recreación, entendemos la vocación de sociabilizar. Pero en estos días está claro que hay que evitar la circulación, hay que evitar las reuniones, hay que evitar las fiestas. Recién el ministro Larrañaga hablaba de la cantidad de intervenciones hechas, son muchas, algunos uruguayos formalizados, eso lo vamos a extremar, vamos a tener al Ministerio del Interior en conjunto con el Congreso de Intendentes. Mañana a las 2:30 tenemos una reunión con la mesa del Congreso de Intendentes para compartir esta información y para cooperar en los distintos departamentos, pero vamos a ser muy estrictos en el tema de las fiestas. Es para cuidar a los padres, los chiquilines, a sus abuelos. No es mucho tiempo. A ver, si el Uruguay está casi que plenitud en sus libertades, en lo que hace a las reuniones, en lo que hace a la economía, en lo que hace a la laboral, en lo que hace a lo cultural, es porque ha habido una libertad responsable. Cedemos, se complica. Y ahora tenemos un empujón mundial y regional. Estamos entre el número 5 y el 8. El 5 y el 3 del podio mundial de contagios. Eso naturalmente deriva en nuestro país. Y por eso tenemos que cuidarnos más. Y lo último que les quiero comentar, y después con gusto contestar las preguntas, es justamente el tema de la frontera. Si bien se están haciendo controles, y estamos de acuerdo que así sea, si ustedes ven la declaración jurada, abajo hace referencia a dos artículos del Código Penal, el 224 y el 239. Y esa facultad que nosotros tenemos, vamos a utilizarla porque se está posiblemente ante la violación de la declaración jurada, y estoy diciendo básicamente, tienen que hacer cuarentena y no hacen, van a ser llevados ante la justicia. Y vamos a extremar el nivel de vigilancia con el Ministerio del Interior y con las intendencias, y se va a llevar ante la justicia. Y por último, el tema de la temporada. Ya queremos ser claros que a raíz de informes que hemos tenido del Ministerio de Salud Pública y del GACH, sin perjuicio que mañana vamos a tener una reunión al respecto, puntual, a la cual vamos a agregar naturalmente al Ministerio de Economía, por lo que significa la actividad turística en nuestro país, va a ser un verano restringido. Las fronteras van a estar básicamente cerradas, salvo excepciones que ya se conocen y quizá alguna más. Pero la decisión del gobierno en base a lo que ha pasado en el mundo cuando se ha abierto fronteras, lo que ha pasado en el mundo con el relajamiento del turismo, países tales como Islandia, que tenían muy pocos casos, se dispararon. Y así se repite en muchos países. Y sé que es una decisión que muchos no van a compartir, es una decisión difícil para nosotros. La estiramos, pero los elementos son contundentes. Así que con pena, con tristeza, el deber de cuidado, las perillas que nos están diciendo estos días muchos de ustedes y la opinión pública, nos dice claramente que el verano va a ser un verano básicamente restringido, de fronteras cerradas en nuestro país. Les agradezco el tiempo y quedo a las órdenes de las preguntas. Como siempre, les recordamos a nuestros colegas identificarse con nombre y medio al cual representan. Buenas noches, Ken Parks de Bloomberg News. Señor Presidente, quería preguntarle si el gobierno está manejando en estos días un número de casos activos como línea roja que no conviene cruzar, y si Uruguay corre riesgo de cruzar ese umbral antes de fin de año. Gracias. Es como si hubiera estado dentro de la reunión que tuvimos recién.
y se dio un intercambio muy bueno, y coincidieron los del área de la salud con el grupo de científicos que no, estamos lejos. Les quiero recordar un número, corríjame si me equivoco los de funcionarios de la salud. 8.700 casos activos para tener lotado las camas de CTI. Eso es lo que se necesitaba en su momento en base a los contagios y en base a la gente que eventualmente necesita un tratamiento intensivo. A todas luces estamos lejos. ¿Cuál es el problema? El problema es cuando empieza a crecer exponencialmente, que tampoco ha sucedido. Tampoco ha sucedido. Cuando uno hace una comparación con otros países, no es el caso, por ejemplo, de Costa Rica. No ha pasado. Es un país que yo sigo de cerca, porque venía muy parejo a nosotros y un día para el otro saltó a 500 casos. No es la situación nuestra. Estamos lejos, hoy bajó el número de casos. Ustedes ya tienen el informe, el casos diarios y los activos que tenemos hoy con respecto a ayer. Y entendemos que va a seguir bajando en estos días, porque ustedes saben que vamos sumando y al mismo tiempo vamos sacando casos cuando los damos por saneados, por curados. Así que no, estamos lejos. No quiero poner un número porque el número es caprichoso siempre, porque un día podemos llegar a 60 casos como tuvimos y hoy en 30 y pico, y quizá como estábamos acostumbrados a tener en torno de 12. Entonces, arriesgar una cifra no es prudente. Lo que sí le quiero decir a usted y a la opinión pública es que estamos lejos de decir esto está fuera de control, lejísimos, y estamos con la capacidad sanitaria que, dicho sea de paso, le hemos agrandado en estos meses, tranquilos. No quiero contradecir el mensaje, estamos tranquilos siempre y cuando, lo que hablamos hace un instante, usemos la vacuna y usemos la libertad responsable como hemos hecho hasta el momento. Victoria Pereira, Radio Monte Carlo. Buenas noches, presidente, el resto de la mesa. Pensando en la otra frontera, en Argentina, le quería consultar, bueno, el director departamental de salud de Río Negro, por ejemplo, dijo que tienen problemas para contactarse con ciudadanos argentinos una vez que ingresan a nuestro país para rastrearlos, además de toda la discusión por la apertura de las fronteras. Le quería, en ese marco, preguntarle, y no puedo dejar de preguntarle por el relacionamiento con Argentina y más específicamente con el presidente Alberto Fernández. Él dijo que tiene respeto por usted, pero que no tiene demasiado trato. Gracias. Esa segunda parte no la escuché. Saltamos el COVID bien, para estar ágiles. El respeto mutuo, es cierto, no tenemos determinado mucho trato, entre otras cosas porque tenemos las fronteras cerradas. O sea, si yo lo voy a visitar, tengo que estar 7 días allá, o a la inversa. Tenemos intereses complementarios la mayoría. Podemos tener algún interés contrapuesto, es más viejo que el agujero del mate, la relación Argentina y Uruguay. La predisposición es acordar. Estamos en la región, estamos en el Mercosur, siempre vocación de acordar. Lo que hemos dicho más de una vez, que no se aplica solo a este momento que estamos viviendo, ni a Argentina, también podría ser a Brasil y Paraguay, que el Mercosur tiene que ser para nosotros un impulso y no un freno. Entonces, se ha instruido al canciller a hablar con la Cancillería brasileña, con la paraguaya y con la argentina, por ejemplo, en términos de la relación con China, de que se nos permita ir avanzando, aquello de las distintas velocidades, porque el Mercosur actúa por consenso. Si algunos quieren no ir tan rápido por determinadas razones que son respetables, que a Uruguay le suelten un poquito el freno, así nosotros podemos ir un poco más rápido, porque tenemos vocación aperturista, no solo vocación, sino necesidad aperturista. Gracias, presidente. Leonardo Luzzi, de Telenoche. Quería preguntarle, se estaba coordinando con Brasil, básicamente, por la situación en Rivera. Quería preguntarle si van a volver a apretar allí por ese lado, si usted tiene previsto una reunión o una llamada a Bolsonaro, porque parece que del otro lado es el gran problema. O sea, todos vemos que los ómnibus llegan, los estacionan allí, y las medidas obviamente corresponden que se tomen hacia este lado, pero quería preguntarle esto que le decía, si usted va a intentar hablar con su colega. Gracias. De hecho, ayer la canciller en ejercicio, Carolina H., estuvo reunida con el embajador brasileño, según me informan, intercambiando sobre este tema. Hace un rato hablé con Francisco Bustillo y
y hablábamos justo con el secretario de Presidencia, aquel tratado que hay binacional con Brasil, que en virtud del primer empuje en Rivera se puso en práctica, tratar de profundizarlo en estos días. Tenemos un tema que no es menor, que están en proceso electoral. Y el proceso electoral trae movimiento, trae atención a otras cosas, y eso genera una distensión, por decirlo de alguna manera, del otro lado del mojón, del lado brasileño. Era más fácil cuando se hizo una especie de barrera sanitaria en Santana, al ingreso de Santana. Estaba controlado desde Uruguay y estaba controlado desde Brasil. Hoy eso no lo tenemos. Parte de esas situaciones que queremos conversar con el gobierno brasileño en ese escritorio, en esa mesa que tenemos, que es el tratado binacional que pusimos en práctica. Buenas noches, Sofía Cortiz del semanario Brecha. Si no se abren las fronteras, la economía uruguaya va a sufrir una fuerte pérdida. Entonces, consultarles si se tiene calculado cuánto será esa pérdida, cómo se compensará al sector y, en general, cómo se afrontará esta caída que se va a sumar a la pérdida salarial y al ahorro, como le llama el gobierno, del gasto público. Me viene a la cabeza una anécdota que me contaron hace 3 días entre 2 operadores turísticos. Una señora, una mujer que tiene un lugar gastronómico, le preguntaron cómo venía y dijo: vengo al 40%, pero ahora en la temporada estoy seguro que voy a llegar al 100%. Y el interlocutor le dijo: pero si a raíz de ese 100% se extiende la enfermedad, ¿qué te va a pasar? Y vas a pasar a 0. Con lo cual el 40% en la situación mundial, regional y nacional es lo que va a trabajar. Por eso mañana citamos a la ministra de Economía también a la reunión por el tema del turismo, por el tema de las fronteras, porque tiene un componente económico muy, muy grande. El sector turístico ha sido el sector más golpeado en la pandemia. Y en ese sentido hemos tratado de habilitar algunas medidas que ahora vamos a tener que profundizar. Pero ustedes saben mejor que yo. Este gobierno ingresa con una caja de herramientas reducida. El 1 de marzo los números del gobierno estaban en rojo. Ya la caja de herramientas era reducida. Cuando surge la pandemia nos sacan 3 o 4 herramientas más. Estamos tratando de hacer todo lo posible para no recargar al que emprende, en este caso un operador turístico, y vamos a forzar dentro de lo posible, responsablemente, lo fiscal para poder tener un alivio. Hay un estudio de una empresa consultora que dice cuánto gastan los uruguayos al año en turismo fuera del país. En el entorno de los 1.200 millones de dólares. Obviamente que la situación económica es otra y que no se puede trasladar eso al turismo interno. Sí creemos que hay una vocación de los uruguayos de sostener la temporada, de salir. Estamos hablando con operadores turísticos, con inmobiliarias, con gente de los lugares gastronómicos que nos dicen que hay una presencia hoy de uruguayos y que estiman que la va a haber. La pérdida de ingresos va a ser importante. Va a ser importante y nosotros, insisto, con la caja de herramientas que nos han dejado y la que podamos tener en la imaginación, lo vamos a tratar de mitigar. El presidente responde las 2 últimas consultas. Santiago Soravilla, del diario El Observador. El ministro repetía el otro día, el ministro de Salud Pública, Salinas, repetía sobre la importancia, y usted también en la conferencia, de mantener el nexo epidemiológico. ¿Cuántos casos es que se necesitan sin nexo epidemiológico para considerar que la situación empiece a considerarse la situación como crítica o que se pase de la fase que tenemos actual? No manejamos números, lo que repetimos es el refuerzo que hicimos del sector de rastreo epidemiológico. Usted no se olvide que, hablando de la caja de herramientas, cuando nosotros tomamos el ministerio teníamos 5 rastreadores en Montevideo y un referente epidemiológico por cada
departamento. Esto hace un total de 24 personas dedicadas a este tipo de tareas. Y que anteriormente, esto que ahora es tan popular del rastreo, no se hizo nunca. Solamente se hizo por tema sarampión y fue un entorno de casos de una decena de casos, y en lo que hubo allí es una respuesta de lograr la inmunización. Entonces tuvimos que implementar y reconvertir al Departamento de Vigilancia Sanitaria y Epidemiológica para realizar esta tarea de rastreo. Diagnóstico con PCR, rastreo, aislamiento y testeo de todos los contactos. Entonces, cuando previmos la situación que se podía generar en virtud de la movilidad que generaran determinados eventos, ya pedimos y tuvimos el respaldo de la Presidencia y del Ministerio de Economía y Finanzas para reforzar el equipo de seguimiento y rastreo, y lo aumentamos en 50 personas y luego 10 más, 60 personas más que están dedicadas a esto. Estamos muy lejos de decir que se ha perdido o que se va a perder el hilo epidemiológico. Cuando se habla de zonas verdes y zonas amarillas, se toma el promedio de los últimos 7 días y estamos en el entorno del promedio, con los 38 casos de hoy, de 45 casos por día en la última semana, que es cierto, no hay que negar lo que es una realidad, es un incremento, pero también sabemos que los tenemos absolutamente ubicados en cada departamento. Colonia está en vías de extinción. Los casos, perdón. Siempre es importante. No, porque ya veo que el titular, ¿cuál va a ser? Gracias, señor presidente. Si no me lo decía usted, yo sé quién me lo iba a decir. En Rivera tenemos 3 casos en CAIF, 8 casos en liceo, 15 casos en escuela, 28 por traslado penitenciario y sus brotes intrafamiliares, 6 de un gimnasio y 7 brotes intrafamiliares que generaron 30 casos. De esto quiero decir que solo hemos perdido el hilo epidemiológico. No hay noción de nexo del 10% de los casos en Rivera. Y en Montevideo pasa otro tanto. O complejamente. Los centros son CAIF, INAU, brotes intrafamiliares, que son 10, el brote que generó Casmu y sus casos conexos, y los casos de los residenciales. Pero en ningún momento se ha perdido ese nexo. O sea que creo que va por ahí. Te agrego una cosa más. Si hay peligro de que así suceda, va a haber más rastreadores. O sea, no la vamos a correr de atrás. Si surge complicaciones ahí, va a haber más rastreadores. O sea que eso no nos va a pasar. Porque es fundamental. O sea, le asignamos vital importancia a poder rastrear, a poder seguir el hilo. Buenas noches. Rafael Guardia, Canal 5. Un saludo a todos y al presidente. Me veo tentado en preguntarle qué se va a hacer con Peñarol y Nacional, que rompieron la burbuja, pero no lo voy a hacer, la dejo ahí, la dejo picando nomás. Y me voy a un tema que tiene que ver con lo económico. Si en estos casos con actividad restringida, Rivera va a tener algún apoyo específico a través de OPP, y si lo que está ocurriendo con UPM, con los retrasos de la construcción del tren, eso genera algún cambio en lo que genera la generación de trabajo en los próximos meses. El canal del Estado tiene 2 preguntas, a diferencia de las demás. A ver, no hay ninguna restricción de actividad económica. Ninguna en Rivera. Si estamos con la vacuna y se hace lo que hay que hacer, no hay ninguna restricción económica. O sea que no habría un lucro cesante en ese sentido por una medida del gobierno, salvo la que ya hay por diferencia de tipo cambiario, por la crisis existente.
Por eso es que nosotros claramente insistimos en este tipo de medidas. Con respecto al otro tema, estamos trabajando, el secretario de Presidencia y el prosecretario, el ministro de Transporte y el ministro de Industria y el director de OPP, están en una monitoreo permanente, un diálogo permanente, y estamos calibrando los posibles atrasos. No quiero llover sobre mojado y decir que se hicieron las cosas mal, porque todos ustedes ya saben que se hicieron las cosas mal, pero las consecuencias de las cosas mal es que, por ejemplo, nos enteramos que hay que expropiar 3 o 4 veces más de lo que había que hacer. Nos enteramos que algunos lugares donde va a ir la vía no es apto, y podríamos seguir. Y eso genera una responsabilidad compartida, pero de la cual el gobierno se tiene que hacer cargo. Y estamos trabajando en ese sentido. Cuando tengamos una decisión formal, que al fin y al cabo se llama dinero, se la vamos a comunicar. Dale, Lito. Perdón, complementando. Usted preguntó respecto a la cantidad de trabajadores. No, eso no cambia en nada, en realidad, porque el esquema, lo único que está pasando es que hay que hacer más obras, pero no que el ritmo sea menor. El ritmo es el planificado, solo que hay que extender más porque hay que mover más tierra, o hay que levantar más la vía, o hay que hacer más conexiones de las que estaban previstas, intervenciones laterales, ¿sí? Pero no cambia en absoluto la cantidad de gente, ni la que está actual, ni el ritmo de crecimiento. Solo extiende, en principio, el tiempo de trabajo.